Sí, buenos días a todas y todos de nuevo. Bueno, primeramente vamos a votar a favor de la moción. Creemos que los colegios de Alcobendas pues son mejorables. Lo estamos viendo, evidentemente no tenemos todavía en el grupo municipal de Podemos un contexto global, pero los colegios que hemos visitado, tanto el Federico García Lorca como el Antonio Machado o el Gabriel y Galán, por cierto, todos llevan nombres de buenos poetas en castellano, pues necesitan mejoras en cuanto al arbolado, mejoras en cuanto a la vegetación, mejoras en cuanto a la limpieza, mejoras también en cuanto al embellecimiento de las estructuras. Sabemos que es difícil hacerlo y sabemos que es difícil buscar las partidas presupuestarias en un ayuntamiento donde consume tanto gasto, ¿no? Pero creo que es necesario por la educación pública hacer un análisis y actuar lo más urgentemente posible. Hay en sitios como el Colegio García Lorca, que hay 198 alumnos, niños y niñas pequeños y pequeñas de edad, y para utilizar dos servicios, y evidentemente pues hace falta un aporte, hace falta más personal de limpieza en diferentes horas, sobre todo por la mañana, que puedan volver a sanear esos servicios. Sabemos que no es algo tan fácil que saca uno de una chistera y saca los recursos, sino los recursos hay que buscarlos, hay que crearlos y hay que generarlos, pero debemos de ponernos en actuación. No es algo que solamente nos hayan dicho los directores y directoras, en este caso todas directoras. También lo hemos consultado con profesores, profesoras, con AMPA, con personal del AMPA o con simples usuarios que llevan a su hijo y su hija al colegio, y la visualización que tienen no es buena. Evidentemente será una parte subjetiva, cada uno lo ve como una parte subjetiva de cómo lo siente o cómo lo ve, ¿no? Pero creo que es importante que nos pongamos y sin hacer crítica ni hacer leña del árbol caído, sino que es una necesidad de la educación pública el destinar más fondos para su mantenimiento. Y como decía anteriormente, sé que es difícil, quien está hablando, mi propio padre Jesús fue concejal de educación creo que a últimos del año 80, antes que fuera Gabriel Sánchez Mora, concejal de educación en esta localidad. Por cierto, un buen concejal de educación, el señor Gabriel Sánchez Mora, al que esta localidad le debe mucho en materia de educación, y yo por eso conozco cómo estaban los colegios anteriormente, en el año 79, y el esfuerzo que se hizo para mejorarlo. Nunca es suficiente, no, nunca es suficiente, evidentemente, pero se hizo ese esfuerzo, y por eso nosotros y nosotras vamos a votar a favor, porque queremos pedir ese esfuerzo. No digo que no se esté haciendo, digo que es que hay que volver a aumentar el esfuerzo, porque vemos que no es suficiente, por lo menos en el contexto que nos estamos moviendo y en el contexto que estamos viendo. Hay que dar más sombras, por ejemplo, al Colegio García Lorca, que carece de muchas de ellas, porque también la Filomena, siempre hablamos de Felipe II y no mandé a mis naves a luchar contra esos inconvenientes, pero hay que subsanar esos inconvenientes. Y por eso hay que poner esas sombras, por ejemplo, en el Colegio García Lorca, también en el Antonio Machado, cuando se pueda, pero que deben de colocar. Y se debe, por ejemplo, el tema de la limpieza. Creo que el tema de por la mañana, cuando hay un montón de niños usando, creo que un esfuerzo de limpieza no vendría mal por parte de nuestro icono tan nuestro, y que es Cero Mal. Por ello vamos a votar a favor, esperando que cuando esos recursos estén disponibles, cuando ese estudio esté hecho, se haga lo antes posible. Y ya hay algunos, por ejemplo, yo creo que el tema de la vegetación no es tan difícil, el tema del arbolado, el tema de otro tipo de vegetación, introducir.
Sí, señora concejala, es que no me haga así con la mano, es que eso es una visualización. Si quiere la acompaño un día al García Lorca y vemos dónde podemos colocar los árboles. Es verdad que estudié jardinería hace ya más de 30 años, casi como la calle Melilla, pero todavía entiendo algo de jardinería. A lo mejor seguramente de economía y todo eso no entiendo nada. Soy bastante negado, Señora pero de jardinería algo entiendo. Sí, a ver, que se hayan plantado árboles, que se hayan plantado más plantas, no quiere decir que no se puedan plantar más. Que yo creo que eso es obvio, que es lo que yo me estaba refiriendo, y sobre todo en el García Lorca, pues es verdad que hay un problema de sombra. Estas deben de ser históricas como la del Parque de Cataluña, pero es verdad que hay un problema de sombra. Yo entiendo que no se puede plantar cualquier especie y entiendo todas las cuestiones que van en torno a ello, pero creo que son pequeñas cosas que no se necesitan tanto presupuesto, porque todos sabemos evidentemente que hay colegios que tienen 50, 40 años y bueno, pues como las personas también tienen sus achaques y evidentemente es complicado también el mantenimiento, pero eso sí, es verdad que cuando que se pueda hacer un empuje mayor, y voy a poner un ejemplo. Cuando el primer gobierno democrático entró a Alcobendas, a lo mejor no se acuerdan ustedes, pero en el colegio Picatrés había ahí un cuchitril que era un colegio. Eso luego fue el colegio Gabriel y Galán. Un año después fue el colegio Gabriel y Galán. Se buscó un edificio, que hoy es la Casa de las Asociaciones. Eso sí, y por eso también lo ponía como ejemplo. Es verdad que se dijo que ahí se iba a estar 5 años y al final se estuvo 10 años, del 82 al 92. Pero por eso digo que hay que intentar acortar, pero es verdad que se hizo un gran esfuerzo por ello durante esos años. Ese es el esfuerzo que se hizo en 1979, 1980, 81, 82. Ese es el que exijo ahora. No creo que esté exigiendo nada de otro mundo. Que yo sé que es difícil hacerlo, pero hay que intentarlo. Y eso es lo único de mi intervención. Aquel esfuerzo que se hizo por vallar los colegios, por sanearlos, por buscarlos, por hacerlos nuevos, por crear nuevos espacios ajardinados dentro de los colegios que no lo tenían porque tenían descampado, pues yo creo que aquel esfuerzo que hicieron, con menos recursos que ahora, la mayoría no estaba ni liberado, no trabajaba para el ayuntamiento, sino tenía sus puestos de trabajo fuera del ayuntamiento, y se hizo ese esfuerzo. Pues ese es el esfuerzo que yo exijo ahora para Alcobendas. Sé que es difícil, que sé que se está intentando, no lo voy a negar, pero creo que en esto no podemos ser conformistas y hay que ir a más, a ese esfuerzo que se hizo en aquella época, que nos vale como ejemplo. Gracias.